Hola, hola, ya estamos por aquí en este nuevo vídeo en el que voy a dar mi opinión sobre la sabiduría hiperbórea, la corriente gnóstica, esta que están hablando, y la corriente gnóstica cristiana sobre Sofía y todo esto que tiene más que ver con Platón, ¿no? Voy a dar mi opinión sobre lo que veo, las similitudes. No va a ser un vídeo súper de investigación aquí contraponiendo unas partes u otras. No, simplemente qué es lo primordial que saco de esto, ya que yo he tocado las dos corrientes, las he investigado y de hecho me llegué a creer una de ellas un montón. Y el por qué me la creí, ¿no? Básicamente fue la corriente gnóstica de sabiduría hiperbórea, y la verdad es que yo le agradezco en ese momento de mi vida que apareciese, porque para mí fue la que a mí me hizo tener un despertar espiritual, despertó mi propia gnosis, y ahora entiendo por qué se sienten así las personas que siguen esta corriente, tanto las dos, porque las dos tienen algo en común, por no decir casi todo, aunque le llamen diferentes, de diferentes nombres, son muy parecidas, ¿no? Y la idea que tienen en común es que somos espíritu y que este espíritu está encarcelado en la materia, ¿ok? Entonces yo, al tocar esta información, tuve mi despertar espiritual. Despertar espiritual en cuanto a que yo entré en presencia total, en vacío absoluto, como le llaman, ese vacío increado, y pude conocer al inconocible. ¿Que por qué se le llama inconocible? Bueno, porque es vacío, ¿no? Es vacío absoluto. Entonces, en el vacío absoluto, ¿qué hay? Nada, nada, aparentemente nada. Y todo. ¿Cómo le vamos a poner nombre a eso? Lo máximo que se le puede poner es, pues, vacío, infinito, eternidad, inconocible, increación, todo eso. Yo lo experimenté durante una semana entera. Ahora lo experimento a lo mejor un día, un rato, cuando yo deseo. Muchas veces no es cuando yo deseo, sino me viene solo. Y cuando me viene, entro en esos estados de vacío, en los cuales es como que nada tiene sentido. Todo es una ilusión, real que se siente así, todo es una ilusión. Entonces entiendo que desde la perspectiva del espíritu, que es presencia, toda esta experimentación, todo este teatro se vea como una ilusión, porque así se siente. Eso de decir de el espíritu está atrapado aquí, no es la realidad. O sea, no, porque el espíritu es y siempre ha sido y siempre está donde ha estado, y nunca ha salido de donde nunca ha estado. Como bien dicen la sabiduría hiperbórea y la sabiduría gnóstica cristiana, el espíritu pertenece a la increación, y como pertenece a la increación, jamás puede estar en la creación. ¿Entiendes? Y como jamás puede estar en la creación, para ello es una ilusión. Entonces jamás puede estar atrapado. Ahora mismo esto es la increación. Todo esto es el vacío. ¿Y cómo lo sé? Bueno, yo lo he visto con mis ojos, ¿vale? Porque me lleva pasando un tiempo desde que tuve al despertar de conciencia, que muchas veces cuando yo volvía a mi cuerpo, después de haber estado en un viaje astral, estaba aquí en mi habitación y de repente mi habitación se ponía en negro total. Era como ir a un negro, o sea, todo negro, que no existe nada. Eso es la increación, ¿no? Vacío absoluto, nada. Pero, ¿qué había en esa nada? Yo, que no soy un yo, y era nada más que una conciencia. Es como si imagina un plano totalmente vacío, de colores, de nada, pero que todo ese plano es una conciencia. Todo ese plano infinito y eterno es una conciencia que tiene la capacidad de crear,
pero en la consciencia, ¿ok? En su propia consciencia. Es como si ese campo infinito eterno estuviese soñando dentro de sí mismo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Esto es la creación, es el sueño de la consciencia. Como dije en otros vídeos, el sueño de Vishnu, o el sueño de Krishna, o el sueño de Shiva. Bueno, Krishna es más bien el que va a vivir en la creación del sueño, en fin, y es el que va como a dar las pautas de que esto es un sueño, porque básicamente es lo mismo que hace el Cristo, porque el Cristo es esa conciencia expandida que lo sabe todo, que viene a decir en la creación, en el propio sueño, que es un sueño, ¿me entendéis? Es como que esta conciencia expandida que está durmiendo, sabe en un punto que está durmiendo y tiene que ir a su propio sueño, encarnarse, a decir, hey, que esto es un sueño, para que se diluya, para que el propio sueño tome conciencia de sí mismo. Entonces, en este movimiento que hace el Cristo de salir de sí mismo y venir a encarnarse para hacer autoconsciente su propio sueño, es a lo que le llamamos Lucifer, ¿no? Lucifer es aquel que porta la luz y cae dentro de su propia inconsciencia para despertarse a sí mismo, aquel que porta la luz, que es la misma figura de Prometeo, que es aquel que le da el fuego a los humanos, ¿no? Los humanos venían representando en la inconsciencia y los dioses y el cielo la conciencia. Entonces, ¿qué hace Prometeo? Coge la luz que porta, el fuego, igual que Lucifer, y dice, ahora entiendo, necesito darle esto a los humanos para que comprendan. Es lo mismo que hace el Cristo. Entonces, en ese movimiento de bajar a tierra y llevar el fuego a los humanos, encarnarme en un humano para yo decir, hey, que estamos soñando. Es el Cristo convirtiéndose en Lucifer, ¿no? Cayendo. Por eso dicen Lucifer es un ángel caído. Es una metáfora también que habla de eso, de la conciencia metiéndose en su propia inconsciencia para despertarse a sí misma. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros somos el Cristo, somos esa conciencia expandida que se ha dado cuenta de todo y necesita caer en su propio sueño para despertarse a sí mismo. También somos ese Lucifer. Ellos pues están ahí en su inconsciencia a tope, pum, 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 ahí viviendo en la inconsciencia en un eterno bucle. En fin, no es eterno porque llega un momento de quiebre de la psique, que hay tal sufrimiento que se despierta. O sea, este Cristo Lucifer, casi es como le llaman en la sabiduría hiperbórea, Christos Lucifer, despierta y dice, no, vale, que yo vine aquí para recordar que esto era un sueño, y ahí es cuando comienza su retorno hacia la luz, hacia la conciencia plena, hacia darse cuenta que en realidad pues ese inconocible que tiene la capacidad de generar un sueño dentro de su increación. Estas dos fuerzas le hemos llamado masculino y femenino, ¿no? A este vacío increado, que es la cuna, es de donde todo parte, es el femenino, como también pues le llaman en la cultura o la religión hindú, bueno, la diosa Durga esta, la oscura, Kali también, que es ese caos increado, el vacío absoluto, y de ahí nace la conciencia, ¿no? Que es Shiva, o es Brahma también, que es el ordenador cuántico, que es el que necesita ordenar todo para que tenga una estructura. Estas son las dos fuerzas. La masculina, que es la que crea, y la femenina, que es la que contiene o sostiene la creación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un despertar espiritual, tú te vas a esa presencia absoluta y es como si te sales del teatro, te sales estando aquí. Hay gente que se sale bien. Sobre todo cuando usa
pues esas cosas alucinógenas. Pero yo no me salí del todo, bueno, sí me salí, pero no queriéndolo, porque cuando yo he visto mi habitación totalmente en un plano negro, el miedo del ego es absoluto, o sea, es un segundo, o dos máximo. Yo lo que he experimentado 2 segundos de oscuridad total y de decir, ¡ostras! Entonces mi ego, que yo lo recuerdo, o sea, yo cuando sucede esto digo, no, por favor, otra vez, vuelva a crearse la habitación, por favor, vuelva a crearse. Y yo veo como la habitación hace y vuelve en sí. Digo, madre mía, yo no quiero ir a ese vacío. Claro, ¿quién no quiere ir? Yo, el ego. Pero al haber estado ahí, me he dado cuenta de que en ese vacío está esa conciencia, que puede ser lo que le dé la gana, ¿no? Bueno, como decía, en este despertar espiritual y de conciencia que todos tenemos, ¿por qué digo despertar espiritual y de conciencia? Porque son diferentes, porque el espiritual es presencia, es darte cuenta que era esa presencia, ese vacío, esa increación, y la conciencia es lo opuesto, que también es lo mismo, bueno, porque son lo mismo, que es el que crea. O sea, es el demiurgo, es el arquitecto, el hacedor, porque eso significa demiurgo, el artesano, el hacedor, el creador. Luego se le ha dado un concepto negativo, claro, obviamente, es que nosotros somos negativos, no te estás dando cuenta. O sea, mira tu vida y dime, y toda la realidad colectiva, que somos conscientes que estamos creando, y dime qué de positivo estamos creando. Porque seguimos en inconsciencia y en estado de víctima. Vale, entonces, cuando digamos eso de no hay un demiurgo malo, sí, y eres tú. Eres un demiurgo inconsciente y negativo, que ha creado una realidad negativa y que sigue en su estado de víctima creándose una y otra vez. ¿Ok? Eso es, el demiurgo es como decir, es la inconsciencia del Cristo, ¿vale? El Cristo es la conciencia expandida y la inconsciencia del Cristo es el demiurgo, que es Brahma. También sale en la de esta hindú. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que son opuestas de la creación? El masculino y el femenino. Cuando tú estás desde aquí, que tienes esta despertar espiritual y de conciencia, el femenino te insta a ir al caos, a ir a la presencia, a ir a esa increación, a ir a esa nada, a ir a ese vacío. Y por otra parte tienes la conciencia, la creadora, que te insta al opuesto, te insta a crear tu vida, manifestar, ser consciente, ir para acá, ir para allá, crear en el infinito. Pues porque hacen eso. Y gracias a que son opuestas es que experimentamos todo esto. Si no lo fuesen, no podríamos estar ahora mismo experimentando esto que vemos como la creación. ¿Ok? Toda esta información gnóstica realmente es producida desde una inconsciencia, pero también se puede ver de forma simbólica desde la conciencia, ¿ok? Totalmente. Para mí, tanto la sabiduría hiperbórea como la gnóstica cristiana es alquimia, o sea, viene de la alquimia, las dos. Y la alquimia es, para mí, el lenguaje primordial de la verdad de este plano. O sea, es como la configuración, es como aprender a leer la realidad de aquí, ¿vale? Eso es alquimia, porque todo lo que hay aquí ahora mismo en esta habitación, si tú te pones a analizarlo conmigo, como yo soy, todo es yo, todo es un aspecto mío. O sea, esta guitarra, la planta, los libros, las piedras, las velas, los colores, yo, mi maquillaje, todo habla de mí y de mi estado de conciencia. Son símbolos que hablan de mí, de lo que yo estoy creyendo ser en esta realidad. Entonces, todo lo que tú ves en tu realidad habla de tu estado de conciencia, es un símbolo, todo lo es. ¿Qué pasa? Que cuando
no eres consciente de ello, esos símbolos los crees literales y le da otra narrativa, le da otro sentido y empiezas a crear cosas que no son, que las puedes crear en el astral en forma de egregor, porque hay mucha gente que lo cree, y al creerlo creas un egregor con un péndulo que lo que quiere es tu atención para que lo siga alimentando. Obviamente esta corriente gnóstica, las dos tienen un egregor que desean que tú le des la atención, que tú le des la energía, y se va a alimentar de los detractores y de los constructores del péndulo, porque le sirven las dos energías, la positiva y la negativa, de los dos se alimenta. Decir que el espíritu está atrapado es totalmente, no sé, es una ilusión, eso es una distorsión. Él nunca, como he dicho, no puede atraparse algo que nunca ha estado aquí. ¿Ok? Y eso se sabe cuando tienes un despertar espiritual real, que vas a esa increación que está en ti, que está aquí ahora, no vas a ningún lado, no es que diga, me pongo a viajar, no, es aquí ahora, aquí y ahora, en este justo momento, tú te paras, empiezas a meditar o a ser consciente de tu alrededor, de ti, de tu presencia, empiezas a entrar en presencia más, y es como que entras en un estado que empieza a percibir, es como si la consciencia percibiese a presencia, ¿ok? Porque esta presencia que somos, que es femenina, tiene la capacidad de autopercibirse y autocrearse. Hemos dicho, eso es el Cristo. Por eso es que lo dicen en la alquimia. El Cristo es el ungido a sí mismo, el autocreado. Si te lo están diciendo, o sea, ¿por qué lo haces literal? Todos somos ese Cristo, todos lo somos, que en realidad es uno. ¿Por qué hacerlo literal? ¿Por qué crees que solo esa persona, Jesús, lo es? No lo es Él solo. Él dijo que éramos todos, sí es que lo dice, pero la gente en su inconsciencia, en su víctima, esperando un Salvador, se lo pasa por donde se lo pasa. Porque yo lo veo que él dice palabras que dices, pero madre mía, es que no lo pilla. Pues es que no lo quieren pillar, porque no quieren autorresponsabilizarse de su propia creación. Están en un estado de consciencia que no desean ser conscientes de su realidad, desean que otro se lo haga, que otro les pinte el cuadro, que otro le haga el guión. No quieren activar el piloto manual, no lo desean, quieren seguir ahí. No, créamelo tú, no, tú eres mi salvador, no, tú eres el que me da. Y ya lo decía él, el primer metafísico que se conoce, que todos lo somos. Y todas las metáforas esas que dice, yo soy el Padre, mi Padre, no sé qué, y venía el Padre a través de mí, pero no sé, no me acuerdo. Yo es que no me sé las metáforas de Jesús. Pero todo eso está hablando de lo mismo. Pasa que la gente lo ha hecho literal. No, es que es solo Él, solo Él. Bueno, pues solo Él. Venga, vamos a seguir entonces en sufrimiento, en inconsciencia. Aquí lo tenéis. Mira tu realidad. Todo lleno de guerra y de pobreza y de falsedad y de careta. Así va a seguir. Así va a seguir hasta que te des cuenta, porque es necesario. Veo gente de, no, es que, ¿cómo puede existir un Dios y mira cómo está permitiendo todo? Perdona, lo máximo que ha hecho ese Dios es meterse en su propio sueño para poder decir a todas sus células, oye, que es un sueño, que te despiertes, pero que no puedo hacer nada más, porque si yo, o sea, no puedo descrear algo que no se ha creado, es... A ver si me entiendes, para el Dios real, el que está fuera del sueño, el increado, el inconocible, ese que hablan en los textos de Nag Hammadi y en la sabiduría hiperbórea, esto es una ilusión. Cuando tú sales de un sueño, cuando tú estás soñando en tu casa y sales del sueño, ¿verdad que no te importa el sueño? Porque dices, ¿cómo voy a descrear algo que para mí nunca se ha creado? Lo máximo que puedo hacer es meterme en el sueño
y decir, ¡hey, que estás soñando! Pero no lo puedo descrear porque para mí no existe, ¿entiendes? Por eso la gente dice, no, es que, ¿por qué no viene Dios y quita toda esta pobreza? Vosotros sois Dios, estáis creando ese sueño, lo estamos creando nosotros a través de la inconsciencia. A través de la inconsciencia de no saber qué somos, no saber qué es esto, no saber cómo funciona la realidad, creamos narrativas negativas que son justas y necesarias para que nos demos cuenta de lo que somos. Porque el sueño no se va a acabar hasta que no se ponga pesadilla. Así de claro. Y me vas a dar la razón. Tú estás soñando y tú te despiertas antes de una pesadilla que de un sueño bonito. Bueno, eso eres tú. Eres ese Dios que no está, o sea, que sabe que no está soñando, que sueña, que se mete en el sueño, que se despierta a sí mismo del sueño y que cuando se despierta a sí mismo del sueño dice, ah, pero no estaba soñando. Sí, es una paranoia, lo sé. ¿Qué te puedo decir? Estamos ahora mismo experimentando el sueño de Dios. Desde la conciencia, que es la ordenadora, la creadora, la que proyecta un mundo en este sueño, claro, esta conciencia no quiere irse al origen, a la increación, desea mantenerse en la creación, desea expandirla más. Por eso en estos textos dicen, el demiurgo desea ampliar su creación y no sé qué, y se cree que es el único creador. A ver, sí, en verdad sí, él es el único creador. El creador es crear la conciencia. La conciencia que somos es la creadora y es la que solo puede hacer lo que ha venido a hacer, que es crear y ordenar. Y es así. Los eones estos que hablan de la atemporalidad, bueno, eso es el estado, hay dos, ¿vale? Uno es el estado atemporal del vacío y otro es dentro del videojuego, cuando ya esta conciencia ha generado creaciones, hay creaciones en las que es totalmente simuladores expandidos, donde ni siquiera hay un cuerpo, ¿no? Es como conciencia expandida, por así decirlo, como si fuese el cosmos, el universo, ser un sol, ser una galaxia. Ser una galaxia es como una conciencia totalmente expandida que no tiene en sí un cuerpo, pero también, porque es ese todo. Entonces, en nosotros hay esa memoria de haber sido algo muy expandido, algo muy eterno, en esa proyección, después del vacío, obviamente, o sea, en el vacío, porque esa proyección se da en el vacío. Y desde aquí, desde la inconsciencia, escribimos, como en los textos esos, de que, bueno, existe una realidad, tanto en la cristiana como en la hiperbórea, existe una realidad donde somos espíritus y vivimos en ese paraíso, que no hay dualidad y que no hay malestar y que no hay cosas negativas como aquí. Sí, pero eso entra dentro de la proyección, ¿eh? Eso entra dentro de la proyección. Yo quiero dejaros claro a la gente que está con su idea de, uy, cuando yo me vaya de esta realidad, como si un espíritu hiperbóreo, me voy a ir a la realidad soñada esta, en la que es el paraíso. O los otros, los cristianos, me voy a ir al paraíso. Te vas a ir. Si te vas al paraíso, ese paraíso que tú ves sigue estando dentro de la proyección de la conciencia. Todo lo que sea experimentación, todo lo que sea una experiencia corpórea o de consciencia, aunque no tenga un cuerpo como tal, que sea una experiencia de consciencia, de, oh, soy una galaxia, estoy súper expandido, es parte de la conciencia. Todo. ¿Qué no es parte de la conciencia? Cuando estás en vacío absoluto,
en esa cuna universal, en esa increación. Cuando estás en ese inconocible que ellos hablan, a lo mejor para ellos eso es el paraíso, pero ahí no hay nada, ¿eh? Ahí hay totalmente estático. Es como si vas a un espacio vacío, negro, que no es un espacio, y está la conciencia totalmente en así, fija y sin hacer nada. Ese es el estado de increación inconocible. O está también que a la vez eso es la creación, o sea, está en la creación totalmente así, en nada, en soy todo y nada a la vez. O sea, hay un capítulo, ¿cómo se llama? Jujutsu Kaisen, no sé cómo se llama el anime, no sé, un anime de estos que es flipante. Voy a poner aquí ahora mismo el título. Es flipante el personaje este que se llama Jojo, creo, que le manda un hechizo, porque son magos, ¿vale? Y esto habla del astral y de la conciencia, que te quedas flipando. Dices, madre mía, este anime como habla de la conciencia. Hay un egregor, porque ellos son como que luchan contra los egregor de la humanidad, que son como monstruos. Y es un egregor muy grande, que no sabe cómo derrotar. Y el Jojo este coge y le lanza un hechizo y lo manda a la increación y a la eternidad. Y de repente se convierte en todo. Y dice este egregor, pero no puedo hacer nada. Y dice, esa es la carga que vas a llevar por toda la eternidad, el ser todo y ser nada. Y es como de, no puedo hacer nada. Estás como así, observándolo todo sin hacer nada, así. Y se queda así como petrificado. Es como un ojo que solo está mirando la creación sin hacer nada. Y es la referencia más directa que he encontrado de lo que es la increación, el todo y la nada. Y es eso, el estado de observación total de todo y no puedes hacer nada. Y por eso mismo es que queremos observar con precisión y proyectarnos como dentro de lo que hay, ¿no? De la creación. Esto ahora mismo es como un punto de conciencia, como si miras en un laboratorio por un microscopio. Eso soy yo, ¿no? Yo soy un punto de conciencia que experimenta esto que se está experimentando. Tú eres otro punto de experimentación, de observación, y otro, y esta pared, y todo lo que existe es un punto de observación de la creación, todo. Y el Dios ese que es inconocible es como el que está ahí fuera y dentro, pero que no hace nada, ¿vale? Que sí hay estado un poquito más densificado de ese Dios, que es todo básicamente, que nos da guía, porque ese es ese Cristo, ¿no? Por eso dice, soy el Hijo, Cristo, soy el Hijo. ¿Por qué? Porque es como si de ese Dios que es ese ojo que todo lo ve y que no hace nada, como al no poder hacer nada porque está así, está estático en toda la creación, necesita dividirse, o sea, salirse un poquito, hacer como una celulita, que ese es el Cristo, el que voy a experimentar, voy a viajar por la creación y voy a meterme en muchos sitios. Y cuando me meto en la máxima creación, que sepamos, a lo mejor hay más máxima creación. Aquí decimos que es la máxima dualidad y que es lo más denso. Yo creo que hay más. Bueno, cuando caemos en esta máxima dualidad densa, ese es el Lucifer. Somos Lucifer. Somos el Cristo que cayó en conciencia, ángeles caídos. Es una metáfora. Y claro, el problema de esta realidad es que al ser inconscientes, estos símbolos los hacemos literales, y al hacerlos literales creamos nuevas narrativas inconscientes que nos generan nuevos escenarios negativos, los creamos, los vivimos
y creamos más narrativa inconsciente negativa que genera más escenarios negativos y así sucesivamente hasta ahora. Hasta que ya a través del sufrimiento total las conciencias despiertan. Porque no os vayáis a pensar, bueno, si estás viéndome aquí es porque has tenido un despertar de conciencia y o espiritual. Y esto surge de no poder ya soportar el dolor y el sufrimiento que tienes en esta realidad. Y dices, o me muero o salgo a otro estado de conciencia, y entonces ya es como que resurge y te abre a un nuevo estado de conciencia, y ahí es donde despierta tu conciencia, valga la redundancia, que es como el cuento este de Krishna y del hombre que está soñando y despierta cuando toda la vida se le pone pata arriba y toda su familia muere. Ahí es cuando este señor llama a Krishna y dice, por favor, Krishna, ayúdame, por favor. Y le dice Krishna, ¿dónde está mi vaso de agua? Y ella dice, anda, que yo me había quedado dormido. Pues si yo me había quedado dormido, si esto no es verdad. Claro, necesitas este sufrimiento para tú despertar del sueño. Si no te quedas ahí cómodamente soñando en tu ilusión, pues eternamente, ¿sabes? Sin darte cuenta. Así que bueno, yo creo que ya con estos 30 minutitos tenemos suficiente. Creo que me he explicado muy bien. Si no te ha llegado algo, pues no sé, no he podido hacer más. Gracias por estar ahí de todas maneras. Y si me quieres dejar tu comentario, tu like y compartir este vídeo para que este canal vaya hacia arriba, pues te lo agradecería. Nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.